Los relajantes musculares son aquellos medicamentos que lo que van a hacer es disminuir el tono muscular del músculo y por ende lo van a terminar relajando. También pueden llegar a reducir el dolor debido a esguinces, contracturas, espasmos, luxaciones. Ellos actúan bloqueando los receptores del dolor, evitando el paso pues del dolor. Los relajantes musculares esqueléticos son fármacos que actúan sobre los centros nerviosos y también hacen que el músculo esquelético se deprima o se inactive, disminuyendo así el tono del músculo, lo que por ende me va a dar un músculo relajado. Ellos vienen por grupos. El primer grupo son los bloqueadores neuromusculares, que son los más utilizados donde en los procedimientos quirúrgicos, y que interfieren directamente en el sistema nervioso central. Estos medicamentos neuromusculares se utilizan sobre todo de forma inhalatoria o en algunos casos son también utilizados de manera intravenosa. Ellos actúan en un tiempo muy corto, ejemplo el pancuronio actúa más o menos en un minuto, minuto y medio. De cuando hacemos la cirugía nos empiezan a contar que contemos hacia atrás 10, 9, 8, 7, en ese transcurso va actuando, cuando nos hemos dado cuenta pues ya ha pasado y no pudimos terminar siquiera de contar en muchas ocasiones. Tiene una actuación muy rápida, pero asimismo salen rápido o pasa rápido el efecto. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se aplica uno para ingresar rápido a la anestesia y se mantiene, por ejemplo, con diazepam en una anestesia más larga. Los espasmolíticos son usados para disminuir la espasticidad o la contracción del músculo, lo que hace pues que duela, o los llamados calambres musculares. También aquellos que son de origen miálgico o como la fibromialgia, es decir, que producen dolor muscular demasiado fuerte en las partes de la columna vertebral. Y el más utilizado es el metocarbamol. El metocarbamol también induce sedación y puede reducir los efectos musculares o los espasmos musculares, por ende va a reducir el dolor y mejorar así la movilidad. Pero tiene, como todos los medicamentos, efectos adversos o reacciones adversas a los medicamentos. Puede ocasionar mareos, somnolencia, fatiga, visión borrosa, cefaleas y náuseas. Y se debe tener bastante precaución en pacientes epilépticos, porque si de por sí ellos tienen problemas para controlar sus músculos, imagínense con un relajante que permita que los músculos se muevan y que no sean fáciles de controlar. En el embarazo lo mismo y en la lactancia. En las embarazadas, porque también hay músculos que no deberían moverse mientras estamos en embarazo, y en la lactancia porque no está bien que pasemos estos metabolitos por medio de la leche materna. La, tia, la tizanidina es otro antiespasmódico utilizado también para aumentar el tono muscular, sobre todo en esas pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, es decir, el llamado derrame cerebral o lesiones cerebrales. ¿Qué hace esto? Controlar el tono y evitar que los pacientes se vuelvan tan flácidos, aquellos que pierden, por ejemplo, control de algunos músculos específicos, entonces hace que pueda volver más fácil. Tiene reacciones adversas como mareo, somnolencia, debilidad, nerviosismo, puede causar hipotensión, por eso hay que estarle tomando eh, la presión arterial todo el tiempo, puede haber vómito o estreñimiento. Y debe estar con bastantes precauciones en pacientes que tengan falla renal y hepática, y también si va a conducir no se debería utilizar ese tipo de medicamentos porque producen somnolencia y debilidad, lo que puede causar pues choques. Ahora vamos a hablar de los antihistamínicos, que son los medicamentos utilizados para el control de las alergias como tal, y son aquellos medicamentos que me ayudan a controlar un efecto diferente que me producen alimentos o medicamentos y que se conocen como alergias a los medicamentos o los alimentos. Los antihistamínicos van a actuar inhibiendo los efectos de la histamina, que es la hormona que se activa cuando existe una reacción alérgica.
La histamina tiene dos tipos de receptores, el H1 o histamina 1, que se utiliza contra las reacciones alérgicas. Hay unos de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, que pueden llegar hasta el cerebro y pueden ocasionar acciones sedantes. Y los de segunda generación no van a atravesar esta barrera hematoencefálica, por eso no van a producir sedación como tal. Los antihistamínicos 2 pueden estimular la secreción gástrica, por ende pueden causar menos efectos a nivel del tracto gastrointestinal. Los receptores de histamina, los H1 actúan cerebro, bronquios y vasos arteriales o venosos. Los H2 pueden también trabajar dentro del cerebro, pero sobre todo trabajan en el tracto gastrointestinal. Y hay unos H3 que no les mencioné, pero no porque no son muy usados, y ellos son más que todo que trabajan en los pulmones y en los intestinos. Las de primera generación, por ejemplo, encontramos difenhidramina, más conocido como Benadryl, que es un medicamento que se utiliza para tratamiento de la amigdalitis o de las inflamaciones en la garganta o el ardor en la garganta como tal. El dimethindradrinato, más conocido como Mareol o Pacedol, que es uno que me permite evitar la sensación de mareo cuando voy viajando, sobre todo cuando voy viajando o en aquellas personas que sufren de mareos constantes. Y otros de primera generación, pues los que ustedes ven ahí, pero no son muy conocidos. El que utilizamos con otro fin también es el ketotifeno, que se utiliza como antitusígeno en las personas que tienen tos expectorativa que no se calma, que es paroxística, que tosen, tosen y tosen y tosen y tosen y no paran de toser, entonces es muy utilizado en este sentido también. Aquellos de segunda generación son más utilizados sobre todo en pacientes alérgicos, ya sea al polvo, al polen, al frío, a los vapores, y entre ellos tenemos loratadina y cetiricina, que son utilizados más que todo para eso. Y por otro lado tenemos la ranitidina, que es un medicamento que nos sirve como un protector mediante otros medicamentos, pues esta ranitidina la aplican o debería aplicarse cuando se van a pasar medicamentos por vía intravenosa que no sabemos cómo vayan a reaccionar. Reacciones adversas de los H1 producen sedación, somnolencia, fatiga, dificultad para concentrarse, tinnitus o sonidos en los oídos, así un pitidito que no para, visión borrosa, puede poner a las personas eufóricas, descoordinadas, con ansiedad, insomnio, temblores, náuseas, vómito, estreñimiento, diarrea y se queda en la boca. Y en el peor de los casos, una tos seca que empeora con los días. Recuerden que las reacciones adversas a los medicamentos son ocasionadas por los medicamentos. Tan pronto se deja de consumir el medicamento, la reacción debería desaparecer. Si no desaparece, pues hay que consultar al médico porque puede ser por otro lugar. Y en los H2 me pueden ocasionar diarrea, dolor de cabeza, fatiga, mialgias. Mialgias es dolores en los músculos, estreñimiento. Ambos, tanto los H1 como los H2, son utilizados en úlceras péptidas, que es la úlcera que me sale a mí en el estómago y que quema, en reflujo gastroesofágico, en la dispepsia, que es dolor en la boca del estómago o malestar, y en las úlceras por estrés y también para su profilaxis. ¿Qué significa eso? Que son también utilizados en la prevención de este tipo de patologías, como les decía, la ranitidina, para evitar que hagan o ocasionen otros medicamentos daños en el tracto gastrointestinal. Los antimigrañosos son etiológicamente o causados, se dice que la migraña se causa por varias partes, o sea, no es algo que viene asociado a algo, no, a una sola cosa nomás. Puede ser causada por sinusitis en pacientes que llevan muchos años con sinusitis, puede ser causado también por algo que se conoce como cefalea en racimos, que se da en cierta parte
de la cabeza un dolorcito, luego otro y otro, y en total se comprime uno grandote y se siente la migraña. Por tensión o estrés, puede ser hemicraneal, es decir, en un solo lugar del cráneo. Puede ser algo familiar que haya pasado en la familia y que ocurra porque mi mamá sufría de migraña y mi papá o mi hermano, y entonces es por genes. Pueden ser por ataques recurrentes de estrés, que pueden estar asociados también a náuseas, vómito, fotofobia y sonofobia. La fotofobia es ese dolor de cabeza que da cuando nosotros vemos la luz, y la sonofobia es al sonido. Existen dos tipos de migraña. Hay una que se llama migraña con aura o migraña del aura, que es cuando nos levantamos muy rápido, cuando hacemos algo muy rápido y tenemos ese dolor porque la luz llegó de una, porque no he comido, porque el espacio es muy pequeño. Se llama migraña del aura, del momento que estamos pasando. O la otra, o el otro tipo de migraña es de la arteria basilar, que esa sí viene con un dolor de cabeza primero, luego empieza más fuerte, por ende ya me da migraña, y viene acompañada de vértigo o de mareo, esa sensación que tengo como de desequilibrio. Así más o menos serían, dependiendo de cómo se dé la cefalea o el dolor de cabeza. La de la sinusitis ataca alrededor de la nariz y en la parte de la frente. La cefalea en racimo se da sobre todo alrededor de un ojo. La cefalea por tensiones ocupa una gran parte de la cabeza con una presión bastante grande, y la migraña, para que lo entiendan, va acompañada de otros síntomas y sobre todo es en una sola parte de la cara que se siente más, o de la cabeza, acompañado también de dolor, náuseas y cambios visuales, como aparición de otros síntomas concomitantes. El dolor puede ser referido y pulsátil, es decir, que está en un solo punto, pero de ahí se sigue esparciendo a otros lugares. Puede estar localizado, que usted diga exactamente me duele en tal parte, puede que no esté localizado, sino que usted diga es como que todo me está doliendo. Empeora con el ejercicio el cambio postural. Si me levanto me duele más, pero si me estoy acostadita me duele menos. Si veo tele el dolor es impresionante, si voy a leer es impresionante, si salgo al sol me duele más, si estoy en la sombra duele menos. Es variable tanto en intensidad como en frecuencia, es decir, que hay momentos en los que puede doler mucho más y quitarse al momentico, luego aparecer otra vez y doler menos. Pueden haber distorsiones visuales porque puedo empezar a ver borroso, puedo ver cambios entre los colores. Puede existir vértigo, que es la sensación de que yo no tengo control de mi cuerpo, como una sensación de mareo. Pueden existir las manos frías y temblores. Hay factores ambientales que provocan o que terminan desencadenando la migraña o la cefalea. Por ejemplo, los alimentos que son adictivos, como el chocolate, el hígado, los quesos, los productos que vienen armados, las carnes que son conservadas o ya procesadas, todo lo que tiene que ver con embutidos y productos enlatados, también la cerveza y algunos cítricos. Hay estímulos que también provocan o que van a terminar desencadenando un dolor de cabeza, y es las alteraciones del sueño, no haber descansado bien, cambios en la presión atmosférica, es decir, cambiar de lugar donde es muy frío o muy alto a un lugar muy caliente. Entonces, los cambios en la altitud también pueden causarme dolores de cabeza. Olores intensos que no sean, que yo no los tolero, como de pronto el de la gasolina, el del betún, el del tiner, algunos esmaltes, lociones. La luz solar, el estrés o los cambios emocionales, y por otro caso los fármacos como los AINES y la cafeína. En algunas personas se exacerba más cuando consumimos productos a base de té o cafeína, como el café, los tés, las Coca-Colas, ese tipo de cosas. Para esto hay un tratamiento no farmacológico y uno farmacológico. El no farmacológico pues no contiene fármacos de ningún tipo, no hay medicamentos. Entonces está basado en una dieta saludable, técnicas de relajación, musicoterapia, descanso, meditación, hábitos saludables como el ejercicio, el no consumir tabaco ni bebidas alcohólicas.
Identificar factores que desencadenan, porque si para mí el factor desencadenante es como tal la luz solar, pues entonces no debería estar en lugares donde haya mucha luz. Si mi factor desencadenante es el ruido, pues debo tratar de manejar el ruido. El farmacológico puede ser de acción preventiva como tal, o sea, para prevenir que me dé, o para acción tratante. Algunos antieméticos que funcionan evitando que haya o que se produzcan las náuseas o el vómito, porque si vomito más me va a doler. Algunos analgésicos como los AINES, y hay otros que son específicos para la migraña. Aquellos que son de acción preventiva se conocen como beta bloqueadores, como el propanolol, el atenolol o el timolol. También hay bloqueantes de los canales de calcio como el nifedipino y el nicardipino, que también funcionan eliminando o de alguna manera previniendo que ocurra la migraña. Pueden haber antidepresivos como la amitriptilina, antiserotinérgicos como la metilcigina, algunos AINES como el naproxeno y algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico. Vienen siendo de acción preventiva, pues lo que logran es evitar que de alguna manera aparezca la migraña, o que si aparece no sea tan fuerte. El naproxeno lo vimos dentro de los AINES. Está contraindicado en personas que tengan insuficiencia hepática y renal grave, y no es recomendado ni en el primero ni en el segundo trimestre del embarazo. Las reacciones adversas de los AINES, como les había hablado, son más que todo a nivel del tracto gastrointestinal. Producen dolor en el epigastrio o llamada boca del estómago, úlceras, cambios en las deposiciones, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, vómitos, mareo, dolores abdominales, vómito con sangre, hematemesis o melena, que son las heces que salen con sangre oscura. Algunos antieméticos que me pueden ayudar, pues el vómito aumenta los episodios migrañosos, y el hecho es evitar que haya vómito para que no me duela tanto la cabeza, como la metoclopramida o la domperidona. Los analgésicos unidos a los AINES, podemos utilizar paracetamol o ASA como la aspirina, ibuprofeno cualquiera de sus presentaciones, ibuflash, Advil, Mejoral o Esmadol, y el diclofenaco también. El diclofenaco casi siempre se utiliza de manera inyectable. Algunos que son específicos antimigrañosos o contra la migraña pueden ser los triptanes, que generan vasoconstricción de las arterias leptomeningias, es decir, las que quedan por todo el surco del cerebro que produce la irrigación, y entonces van a aumentar esa irrigación hacia el cerebro y va a permitir que el dolor no sea mayor. Como Imigran, bueno, estos son nombres comerciales, ¿no? Imigran, Migracin y Citran, o uno llamado migrañón también. Son muy utilizados estos triptanes, sobre todo cuando ya sabemos que el tratamiento es puro de la migraña. Y hemos tratado de hacer otro tipo de cosas para disminuirlo, pero pues no se ha logrado. Las reacciones adversas a estos medicamentos pueden ocasionarme parestesias, es decir, hormigueo en las manos o en las piernas, mareo, somnolencia, pesadillas, confusión, vértigo, temblores. Y está contraindicado en insuficiencia hepática grave, lo mismo en insuficiencia renal y en el embarazo. Estos también son los ergóticos son utilizados también en tratamiento específico de la migraña, como el tartrato de ergotamina y la dihidroergotamina. Pueden lograr ocasionar reacciones adversas como angina de pecho, bradicardia, o sea, disminución de los latidos cardíacos, calambres en los miembros superiores e inferiores de los músculos, de los músculos de los miembros superiores e inferiores, y convulsiones, diarrea, dolor abdominal, prurito, o sea, mucha rasquiña, trombosis o teratogénesis en mujeres que están embarazadas. Por eso está contraindicado en el embarazo, en los ancianos y en las enfermedades de tipo de insuficiencia renal y hepática.